en la voz del pastor Juan Avellaneda, el ministerio de la Iglesia Evangélica Pueblo de Amor de Victoria y Platón, barrio El Palo Muñiz, presenta el glorioso mensaje de la palabra de Dios. Nuestro ruego en oración es que este mensaje sea de gran bendición para su vida en Cristo. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 15 en adelante. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la bendita y santa palabra del Señor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, el enojado, el padre de familia, dijo a su siervo: ve por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. El Señor venía hablando acerca de que cuando hagan fiesta, que no conviden o inviten a aquellos que lo pueden hacer lo mismo con ellos, sino que lo hagan con aquellos que no pueden invitarlo a él. Y dijo que tendrían recompensa en el día de la resurrección. Y este que estaba sentado a la mesa con el Señor dijo, oyendo lo que él había dicho: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. El que come pan. Ahora, después de ahí el Señor relató esta parábola de la cena. Y vemos cómo envió a su siervo y todo esto comenzaron a excusarse para no venir. Ahora, miramos. Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Bienaventurados los que comen pan en el reino de Dios, diríamos nosotros. Hemos hablado mucho acerca del reino del Señor y sabemos que en él estamos. Amén. Y comemos pan del reino de Dios. Su palabra bendita. Amén. De esto deberíamos estar felices, muy felices. Esto ya sería más que suficiente para sentirnos felices, que es lo que sí significa bienaventurado. Y no una felicidad que tiene un límite, sino nuestra felicidad es eterna. Tiene un principio y no tiene fin, porque ya estamos en el reino del Señor, ya estamos en su reino
y podemos comer el pan eternamente. Amén. Gloria sea su nombre. Bienaventurados. Podríamos decir nosotros, esos somos nosotros. No hay error en lo que hablamos, no hay error en la palabra de Dios que ha sido enviada para nosotros. Nunca el Señor dejará entrar en el error a los que quieren hacer su voluntad y se dejan guiar por Él. Un ejemplo para nosotros. Miremos cuántos hermanos se alejan. ¿Cuántos hermanos están sin congregarse? ¿Ve? Ellos se alejaron. Pero no se van a otra congregación. Es muy difícil que alguien que se aparte de acá se vaya a otra congregación. Porque ha comido el pan del reino de Dios, sabe lo que es, cuál es, y no puede participar en otro lado y comer lo que le ofrecen. Por eso que la mayoría de los que están apartados, de los que pertenecen al reino del Señor, los que están en el reino del Señor, por más que no vengan a congregarse, no pueden salirse del reino para irse a otro lugar. Después que dijo esta palabra, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. ¿Cuántos comen pan en el reino de Dios? Dijo, bienaventurado el que come. Nosotros podríamos decir, comemos. Amén. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y dice que todos a una empezaron a excusarse. Ahora miramos, ¿a quién envió? A su siervo. En este caso habla de uno, a su siervo. Nosotros sabemos que el Señor Jesús, enviado por el Padre, vino a Israel. Y ellos fueron los que fueron llamados primero. Y fueron los que se han excusado por una u otra razón. Miramos la excusa. La excusa es algo que no es correcto lo que ellos dicen que está sucediendo o por lo cual no pueden, como en este caso, asistir a la cena. Por eso se llama excusa. Alguna persona puede ser invitada a un lugar y no puede ir porque tiene algo verdaderamente que hacer. En el caso de alguien que está trabajando, trabaja y dice no puedo ir porque trabajo, y es verdad. Pero otros pueden inventar una cosa que no es real y decir que por ello no pueden ir. Nosotros miramos, dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Excusarse. ¿Qué compró? Una hacienda. La cena era de noche. No había luz en ese tiempo. ¿Cómo iba a verla? Es una excusa. Y no era válida. Por eso es que el Señor dijo que se excusaron. Por eso relata que se excusaron. Es decir, no fue algo valedero, no algo que verdaderamente era verdad. No podían ir porque tenían una situación, no querían ir y excusar. Dijeron, he comprado una hacienda y tengo que ir a verla. A la noche iba a ver la hacienda. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuse. De noche en la oscuridad iba a ir a probar los bueyes. Jamás ellos lo hubieran hecho una cosa semejante. Y menos comprar una hacienda sin haberla visto antes. Un judío no hubiera hecho una cosa como esa. Por eso habla de excusarse. Amén. Esta palabra tiene que ver con Israel. Israel se excusó. Se excusó. Dios había enviado a su siervo, al Señor Jesús. Amén.
Otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como has mandado y aún hay lugar. Ay, todos se excusaron, amén. Pero nada evitó de que Cristo muriera en la cruz y que ascendiera al cielo. Y que el Señor Jesús enviara el Espíritu Santo para que todos aquellos que lo recibieran pertenecieran a su reino y formaran su cuerpo. Es decir, que aún todavía el plan de Dios por medio de su siervo Jesucristo, como lo había enviado, sigue en vigencia. Es decir, el cuerpo de Cristo, que es de la iglesia, siervos del Señor, están para hacer la obra de la gran cosecha y que después nos llevará a hacer la cosecha final. Estamos en un tiempo que debemos, hermanos, darnos cuenta. El Señor está produciendo algo muy hermoso en los corazones, en todo lugar. En todo lugar está produciendo algo muy hermoso en los corazones. Se está preparando para que nosotros podamos hacer la gran cosecha. Por eso es que habla. ¿Qué nos dice la Escritura? A través del apóstol Pablo, que somos llamados para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Ven? Es decir, que el plan que Dios tuvo por medio de Jesucristo para con esta humanidad sigue en vigencia. Y los que son llamados, como el caso de nosotros, para ser sus siervos, tiene que alcanzar esa estatura espiritual para que Dios pueda hacer con nosotros conforme a su plan y a su propósito, para que nada se pierda, para que todos entendamos la unidad a la cual tenemos que ir en el espíritu para hacer el gran trabajo que espera la iglesia en estos días finales. El trabajo que espera la iglesia no es solamente la cosecha de almas, sino es hacer volver el corazón de tantos que han creído y que han sido y están engañados, que no conocen la verdad. ¿Sabe cuántos están engañados? ¿Cuántos cristianos están engañados que al oír la verdad van a salir? Es una tarea muy grande la que tenemos. Es una tarea muy grande. Este es un trabajo muy grande. Pero nosotros tenemos que alcanzar, la iglesia va a tener que alcanzar una estatura espiritual antes de hacer la gran cosecha. Porque la gran cosecha se va a hacer en todo el mundo. Ahora, mirémonos nosotros que hemos alcanzado la gracia de Dios, su misericordia nos ha alcanzado y hemos sido iluminados a través de su Espíritu Santo y a la luz de su palabra para entender todas estas cosas. Nosotros nos miramos acá y decimos, ¿y cómo vamos a hacer para extender esto? En toda parte del mundo hay quienes han creído en el Señor. Otros están engañados, otros ignoran las cosas porque como nosotros antes no nos había sido iluminado. Ahora, como el plan es de Dios y desde antes de la fundación del mundo, nosotros tenemos que tener la seguridad que conforme a su plan Dios va a llevarlo. La ayuda va a venir. Se va a hacer, el cuerpo de Cristo no somos solamente nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra de Dios va a ir descubriendo en toda parte del mundo quiénes lo son. Y como en aquel entonces, por eso que habla de siervo, no dice siervos, habla de siervo. Su siervo irá a llevar el mensaje y como ahora ya lo estamos haciendo y va a ver, ¿cuánto hay que no quieren creer? ¿Cuánto hay que no quieren aceptar la verdad? ¿Cuántos hay? Sin embargo, va a haber quienes, como nosotros, van a creer en la verdad de Dios, van a ser transformados a la imagen de Cristo y van a estar todos a un nivel espiritual de tal manera que la gran cosecha no se va a poder parar. Hermanos amados, lo que va a suceder cuando esto empiece a hacerse, no tienen idea. Acuérdense que yo le dije, van a sentir cosas que no tienen idea, ya están sintiendo cosas que antes no las sentían. Hay cuantos hermanos que no es cierto vio que estamos alcanzando una sensibilidad que la palabra de Dios lo que produce en nosotros. Bueno, no tienen idea lo que va a suceder. Dios va a levantar y sobre todo en cuanto a la evangelización, hombres y mujeres, mire,
que van a hablar la palabra de Dios y no tiene idea de lo que va a suceder. Pero esto es en todas las áreas. Esto por eso es que la necesidad tenemos nosotros. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, el siervo de Dios todavía está y todavía está trabajando. Entonces debemos entender todas las cosas. Ya debemos dejar todo lo que no tiene nada que ver con el Señor. Desde el hogar, la esposa, los esposos, los hijos, todo. Hemos sido llamados para servir a Dios. Estamos en el cuerpo de Cristo. El siervo de Dios todavía está en la tierra. No podemos nosotros presentar ninguna excusa. No hay excusa para nosotros. Nosotros somos. No somos convidados, somos. Gloria sea su nombre. ¿Cómo sabemos que lo somos? Porque la Escritura lo dice. A lo que antes conoció, predestinó. A lo que predestinó, llamó. A lo que llamó, justificó. Por eso es que envió a su siervo. Y dice la Escritura que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Entonces, quiere decir que el siervo de Dios todavía está. Amén. Invitados fueron. Israel fue invitado y no quiso. Por eso es que se fueron a los gentiles. Ahora, a nosotros nos toca una gran tarea también, en este tiempo. Hablar a la iglesia. Para ver quiénes se van a excusar. Y como en la otra parábola también del Evangelio de San Mateo, algunos hasta van a golpear a los que vayan a invitarlo. Pero nosotros debemos entender lo que nos compete a nosotros, lo que nos toca a nosotros, que debemos alcanzar una estatura para hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Amén. Ahora miramos, como estos se excusaron y entendemos bien lo que es una excusa, al llamado de Dios, ¿quién puede excusarse? Si Dios llama, ¿quién puede excusarse? De nosotros hablando. ¿Cuál será la excusa? ¿Trabajo? ¿Familia? ¿Qué será? ¿Salud? ¿Qué será? ¿Quién puede excusarse? Sin embargo, hay quienes intentan hacerlo. ¿Cómo podrán excusarse delante del Señor? Si Dios nos ha capacitado primero al darnos la vida de su Hijo, nos ha trasladado a su reino. Estamos en su reino. Nos ha iluminado por medio de su Espíritu Santo para entender su palabra. Esto debemos entender antes que sea tarde. Porque la obra va a haber que hacer. Va a haber cuando Dios comience a desarrollar lo que ya en mucho está. Va a ver cuando comience a desarrollar. No estamos a tientas, no estamos a ciegas. Yo sé hacia dónde vamos y hacia dónde el Señor nos va a llevar. Hay cosas que si le explicara ahora, ¿cómo haría? Para explicarle, ¿cómo haría para que entienda? Son cosas que la van a tener que experimentar para recién saber lo que es. Y la van a experimentar. Yo dije los otros días que Dios va a levantar ahora, en este tiempo, ya lo más rápido es a 3 para hablar la palabra de Dios, para predicar, para llamar a los que están apartados y para traer perdidos a su gloria. Pero de tal manera que cuando esto comience a ocurrir, no lo vamos a poder creer. Por eso es que Dios quiere llevarnos a un estado espiritual donde todos entendamos lo que es la unidad, que trabajemos como cuerpo de Cristo, que todos estemos unidos para que así nos gocemos todos juntos y hagamos la obra del Señor. Ya debemos derribar toda barrera que pueda haber de separación entre nosotros. No puede haber separación entre los miembros del cuerpo de Cristo. Ellos trabajan todos unidos y se ayudan mutuamente. Por eso es que quiere el Señor que alcancemos la estatura del Señor Jesús en cuanto a la conducta y al carácter, porque esto nos llevará a entender las cosas. Nosotros tenemos que llegar a entender todas las cosas. Mire, va a venir gente después de tal manera, de tan grande ruina en cuanto a todo, a conducta y a lo que sea, que se va a necesitar del verdadero amor del Señor desarrollado en nosotros para ser pacientes con ellos.
nosotros ahora hablamos acerca de la imagen de Cristo, pero va a venir después, porque lo que van a hacer, la gran cosecha, son los que alcancen esa estatura espiritual. Y los que van a venir no van a tener tiempo, no va a tener tiempo de alcanzar la misma estatura que vamos a tener nosotros. No va a haber tiempo. Y ni le hablo de la cosecha final. Acuérdese que de la cosecha final, hace muchos años, Dios a mí me dio una visión. Lo mismo también con respecto a la iglesia. Con respecto a la iglesia, Dios una vez me mostró, que muchas veces ya lo he contado, y eso me lo hace recordar todos los días. ¿Para qué? Para que veamos que lo que hablamos, no estamos hablando cosas infladas, sino que es así. Yo veía un trono donde el Señor estaba sentado y yo estaba de la parte de atrás de él, yo estaba de atrás. Y hacia adelante había un campo verde muy grande. Había una gran distancia, digamos, de donde estaba el Señor hasta cuando finalizaba ese campo. Un verde precioso, pero así bien grande. Y detrás de ese campo había una multitud que llenaba todos los ángulos hacia allá y hacia atrás. Pero una multitud que estaba juntita, bien juntita, como ustedes sentados acá. Así, pero estaban todos parados. Y todos hacían un movimiento. Pero era tan tremendo la multitud, y cada uno hacía un movimiento distinto. Yo fijaba la vista para ver qué movimiento hacía, pero como eran tanto, y junto a la par, y yo sabía que hacían un movimiento distinto cada uno, usted diga, ¿cómo podía tanta gente hacer un movimiento distinto? Que no podía ver qué movimiento hacían. Entonces yo le pregunté al Señor, si qué era eso, y Él me dijo, esa es la iglesia. Y me dijo, que cada uno hace algo para mí. Entonces me señalaba el campo y decía, yo estoy esperando que vengan para decirle lo que tienen que hacer. Así está, a lo largo y a lo ancho, cada uno hace lo que quiere. No pueden creer que el Señor puede guiarlo en lo que tiene que hacer, que le puede revelar cuál es su plan y su propósito. Todos piensan que porque tienen un conocimiento que ellos pueden llevar, pastorear, decirle esto a los hermanos, decirle aquello, y no entiende que hay un plan de Dios, no entiende que hay un plan de Dios que Él lo va llevando a cabo, que lo quiere llevar a cabo. Por eso a nosotros nos dice la Escritura, y la entendemos, que a Él le ha placido darnos a conocer el propósito de su voluntad. ¿Sabe cuántos cristianos no conocen el propósito de la voluntad del Señor? Por eso hacen lo que ellos quieren. Pero Él nos ha dado a conocer. Nosotros sabemos cuál es la voluntad, sabemos qué es lo que quiere, sabemos hacia dónde nos lleva, sabemos qué es lo que vamos a tener que hacer, sabemos lo que va a suceder. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces vemos, mandó a los siervos, no quisieron. Y después, ¿qué dijo el siervo? Hemos hecho todo como tú has dicho. Se ha hecho todo como has mandado. Dice, pero hay lugar en tu casa. ¿Ve? No es que el Señor dijo, vayan a buscar más. No, el siervo dijo. Quiere decir que el siervo estaba muy interesado en que se llenara la casa. Podría haberle bastado ya terminé. Se ha hecho como tú has dicho. Todo lo que has mandado ha sido hecho. ¿Para qué inventarme un trabajo? Entonces, ¿qué sentía? ¿Habrá sido un trabajo fatigoso hacer lo que hizo? Ir a buscar por la ciudad a los mancos, a los ciegos, a los cojos. No habrá sido fácil traerlo. Ahora miremos. A los ciegos, a los mancos, a los cojos. Miremoslo nosotros. ¿Cómo éramos? ¿Cómo éramos? ¿Qué éramos? Sin embargo, Israel estaba orgulloso de su Dios. Tenían el templo, tenían la ley y tenían aún la tierra que Dios le había dado. Ellos se jactaban. Pablo dice que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza, sin Dios y sin Cristo en el mundo. ¿Ve? Sin embargo, ¿de dónde salió? La palabra de Dios salió.
de Jerusalén. Por eso Pablo dice, la salvación viene de los judíos. Y hemos entrado nosotros. Hemos creído y fuimos trasladados y estamos en su reino. Esto no podemos olvidarnos. Amén. Si estamos en su reino, quiere decir que tenemos un rey. Y si tenemos un rey, Él es el que nos manda todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Si Él nos manda a hacer algo, ¿qué vamos a necesitar que Él no pueda darnos? ¿En quién vamos a confiar? ¿Cuántos hay que han desperdiciado el llamado del Señor a causa de mirar las situaciones y tener temor? Temor de pasar hambre, temor de pasar necesidad. Otros miraban la zona, el lugar, tal vez me manda a un lugar a donde sea horrible, y cuántas otras cosas. Excusas que pusieron en su corazón para no hacer la voluntad de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia y que conoce todas las cosas, a través de su palabra nos ha ido hasta el día de hoy preparando para que nosotros podamos entender todas estas cosas, saber a dónde pertenecemos, y llegue el momento en que tengamos que hacer su obra, nadie tenga temor de nadie. Es el tiempo ya de entender, estamos a su servicio desde todos los lugares, desde el hogar, en el trabajo, en todo. Estamos al servicio del Señor, donde estamos nosotros, porque el Señor quiere que estemos. No hay un lugar a donde vamos a estar y que Él no quiera que estemos, y a donde estemos tenemos que dar testimonio de esta verdad que hemos conocido, que Cristo verdaderamente puede formarse en aquellos hombres que le reciben y que creen en Él. Lo que la iglesia por siglos no lo hizo. Entonces, miramos nosotros y nos preguntamos, ¿entonces todos somos siervos del Señor? Ahora, ¿qué significa un siervo del Señor? Un siervo viene a ser un enviado, que tiene que ver con la palabra apóstol. Un apóstol es un enviado. Hoy hay miles de apóstoles que nunca el Señor los envió. Y cuando Dios los envía, lo envía con una comisión, con una misión. El apóstol Pablo era un apóstol y él fue enviado ¿a qué? A fundar la iglesia. La iglesia gentil la fundó él, empezó a fundarla él. Los enviados llevan una misión, él tenía una misión, un conocimiento que los que fueron antes de él no lo habían alcanzado, ni aún los grandes apóstoles que estuvieron con Jesús. La revelación que Dios le dio al apóstol Pablo es la revelación completa de nuestro Señor Jesucristo, de Él. Todo lo que nos dicen los evangelios, que no dice ninguna otra carta, la culminación, todo está en la carta del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque es la iglesia y porque es el cuerpo de Cristo. Después de ahí no hay nada más, no hay más misterio en cuanto a Jesucristo. Y es Él el que nos dice a nosotros que podemos alcanzar a conocer el misterio. ¿De qué? De Dios el Padre y de Cristo. Alcanzar el conocimiento pleno. Es Él el que nos dice que podemos alcanzar la riqueza de pleno entendimiento. Es Él el que nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros en Él estamos completos, que Cristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo, que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Esas cosas no la han revelado ninguno de los otros apóstoles en ninguna otra carta, tan solamente en la carta del apóstol Pablo, la revelación completa de Jesucristo. Amén. Entonces, es tiempo de entender quiénes somos, a dónde estamos y para qué. ¿Por qué hablamos de alcanzar la imagen de Cristo? Porque necesitamos alcanzar esa estatura para no perder nada de lo que Dios nos va a dar. Es un reino que tiene que ser extendido. Es un reino donde nadie puede desertar porque sí. ¿Quién puede irse del reino de Dios? ¿Quién puede irse del reino de Dios? ¿Qué colectivo toma para irse? ¿Cómo hace para bajar de los lugares celestiales donde está Cristo sentado y usted está dentro de Él? Debemos entender estas cosas. Por más que quiera, no va a poder separarse. No van a poder separarse. Que se vaya de la congregación y se quede afuera, o se vaya a otro lugar, no significa que se separó.